Perfecto. Y aquí un minuto, por favor. Bueno, aquí una pregunta importante, ¿alguna inquietud respecto a la última evaluación? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que se quiera tratar? Sí, ingeniero, soy Zurita Jorge. Si puede alzar la mano, por favor, para ubicar. Claro, permítame un segundo. Ya, ahí está. Sí, su pregunta, señor Zurita. Sí, claro, mi pregunta era acerca de la sanción que nos dijo que teníamos para enviar tarde. Sí, eso habíamos indicado al comienzo, se había recalcado eso y se va a cumplir eso. Bueno, está bien. ¿Alguna otra pregunta sobre siguientes evaluaciones o otras cuestiones, señor Civinta? Ingeniero, una pregunta, una consulta. Estaba preguntándole a mis compañeros acerca de la distancia, si se debía tomar por el momento la distancia de la columna, y esa era mi cuestión, esa era mi pregunta, si se debía tomar la distancia de la columna para sacar los momentos, de la viga, perdón, para sacar los momentos, o simplemente la distancia de la viga hacia las fuerzas. Si era en este caso se daba una dimensión de la viga, el ancho, y se hacía como en clase. Se tenía el ancho de esos voladizos pequeños, se tenía el largo de esos voladizos, y había que calcular la distancia de las cargas. Es decir, en el gráfico estaba indicado, era la longitud de esos voladizos, estaba indicada desde la cara de la columna, eso estaba graficado, desde la cara de la columna hasta el extremo del voladizo, esa era la longitud total. Y había que tener en cuenta también el ancho de la viga, que se daba también de dato, y se hacía eso exactamente igual que en el ejercicio de clase. Es decir, sumar las longitudes a cada una de las cargas más la mitad del ancho de la viga. Ok, ingeniero, muchas gracias. Sí, exactamente igual como se hizo en clase. También el dibujo tridimensional estaba indicado con todo eso. Ya, aquí hay otra pregunta, señor Chilvisa. Sí, ingeniero, buenos días. No es casi lo mismo, pero al momento de calcular las reacciones, en alguna parte del enunciado decía que desprecia la distancia hacia los apoyos, la distancia de los apoyos, o algo así, no recuerdo bien. No se Y decía despejar eso, lo único que se decía era que no, se debía despreciar el ancho de los apoyos, es decir, la columna estaba sentada sobre columnas, pero se decía que se debía considerar como apoyos y que los apoyos no tenían dimensión, es decir, eran únicamente objetos puntuales y en esos puntos usted calcula las reacciones, nada más. sí, o sea, se tomaba toda la longitud completa, no se le debía restar el ancho de la columna, por así decirlo. Exacto, porque ni siquiera se daba un ancho de columna ni nada de Eso, eso. sí, 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 era por si acaso. Ya, Sí, ingeniero. exactamente eso, porque ni siquiera eso se dio y también se especificó en el problema claramente. Sí, ya. Ahí también, con respecto a los coeficientes que nos daba para calcular las reacciones. O sea, en ¿Ya? mi caso, digamos, a mí me había puesto los dos voladizos en el lado derecho, pero los coeficientes era como que estaba al revés. Era Ya en ese algo así. caso el gráfico simplemente le daba la vuelta. Ah, ya.
Ya, eso también era. Si usted le daba la vuelta, da lo mismo, es como si usted le viera al frente o por detrás a una viga. Si usted tiene Ya, un formulario eso, simplemente le da la vuelta a los valores y con eso tiene lo que necesita. ya, ingeniero, muchas gracias. Esas Ya, eran mis dudas. ya. Y obviamente se seguía para determinar los momentos de torsión, se seguía el procedimiento que se había indicado en clase, incluso esto quedó grabado en video y se seguía ese procedimiento. Se hacía esta equivalencia, esta relación con flexión y se determinaban las reacciones. Perfecto. Continuando con clase, a menos que haya alguna otra pregunta. Bueno, continuando con clase. La anterior clase se había tratado el método para obtener la resistencia de una columna bajo efectos biaxiales, el método correspondiente a la carga recíproca o método de Bresler, como estábamos viendo aquí. Este método se aplica cuando se tienen columnas de forma irregular. Y es una opción mucho más sencilla que tratar con la geometría de la columna cuando se tiene un eje neutro inclinado, como habíamos visto. Cuando se tiene, que habíamos visto anteriormente, esto. Es un problema básicamente igual a lo que se vio antes, pero obviamente la geometría es mucho más compleja de tratar, especialmente si se tiene formas más complejas como columnas en forma de L, columnas cruciformes o de cualquier otra forma. Por esa razón, en estas columnas que tienen forma irregular se utiliza el método de la carga recíproca o método de Bresler. Habíamos visto que una excepción para esto, un camino un poco más sencillo, se tiene en el caso de columnas circulares, porque estas columnas tienen simetría respecto a cualquier eje. Y esto facilita mucho el tratamiento de la resistencia de la columna. Ya. Respecto a esto, ¿alguna pregunta? Señor Enríquez. Disculpe, ¿nos podría juntar la clase número 20? Está hasta la 19 en el sistema. Disculpe. Ya en este caso, este fin de semana voy a actualizar todos los archivos cargados. Este fin de semana espero hacerlo y ya tener todo al día. Ya. De igual forma, para recordar, la siguiente ronda de elecciones, la segunda elección práctica, va a ser el día jueves 18. Esto recordar. Vamos ya definiendo fechas. Y se cubriría toda la materia que va hasta la semana anterior, en ese caso. Y aquí otra pregunta, esto para organizar. Representante de curso, por favor. No sé si se encuentra presente. Bueno, en este caso, pregunto al curso, a alguien que haya revisado los videos últimamente. ¿Están al día los videos? Si alguien tiene conocimiento, por favor, alce la mano y mencione esto. Señor Civinta, ¿están al día los videos o no? Sí, los videos están al día, ingeniero. Sí, sí, se puede revisar en el link que mandó la compañera. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias por la confirmación. Ya, perfecto. Entonces, continuando con clase, habíamos visto el método de la carga recíproca y habíamos visto la definición de esta ecuación. Para ilustrar este concepto se va a realizar un ejemplo de aplicación. Esto es lo mejor.
El ejemplo de aplicación pide diseñar una columna rectangular para las siguientes cargas, utilizando el método de la carga recíproca o método de Bresler. Importante. Y a continuación se tienen los datos del problema. Se tienen aquí las cargas. Se tiene una carga axial factorada, PU, igual a 200 toneladas. Se tiene un momento alrededor del eje X. Ya hemos tratado varias veces esto. Es un momento que está actuando alrededor de ese eje. Un momento de 20 toneladas metro en este sentido. Y un momento alrededor del eje Y. De 40 toneladas metro. Vemos aquí los materiales. Y se indica un hormigón con F'C de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Acero Fy, 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya. A continuación se va a indicar el proceso de diseño, un proceso sugerido, algo que comúnmente se utiliza en la práctica. Si bien ahora hay programas computacionales que permiten realizar esto, siempre es bueno tener criterio y saber cómo realizar el diseño de una columna. Ya. Debemos primero calcular las dimensiones aproximadas de la columna en función de la carga axial. Y este criterio de dimensionamiento está basado en igualar la carga factorada con Φp máximo, este valor de carga axial máxima que se trató previamente. Φp máximo, recordando los conceptos, es igual a Φ. Φ para columnas rectangulares es de 0.65, o en este caso más precisamente para columnas de estribos es de 0.65. Esto está multiplicado por el valor máximo de carga axial que permite el código de 0.80. Y esto está multiplicado por P sub 0 que habíamos visto en la primera ecuación que se trató en análisis de columnas, que esto es igual a 0.85 de F'C por AG menos AST más AST Fy. Cerramos esto y finalmente cerramos esto. Ya. Tenemos esta expresión y para comenzar debemos asumir una cierta cantidad de refuerzo. Asumiendo un refuerzo del 2% y expresando AST en función de AG, se tiene tendríamos una modificación de esa expresión en base a lo siguiente. AST es igual a ρ, la cuantía, multiplicado por AG.
y Rho se va a asumir igual a un 2%. 0.02. Se utiliza el valor numérico correspondiente. Ya. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya. Con lo cual se puede empezar a realizar esta transformación de la expresión de diseño. Tenemos esto. Tendríamos 0.65, PU es igual a FIP máximo, esto podemos borrar. 0.65 por 0.8 por 0.85 de F'C de AG menos AST. AST se reemplaza por esto, Rho por AG, y también aquí, Rho por AG. Podemos dejar la expresión original y hacer el reemplazo aquí. Para saber lo que se está haciendo. Tenemos esto. Y esto. Ya. Aquí se puede observar que se puede factorizar AG. Todos los términos de la ecuación tienen el factor común AG y se puede realizar esa factorización. Entonces tenemos aquí AG multiplicado por todo esto. Y aquí sacamos el factor común. Aquí tendríamos 1 si se factoriza. Aquí queda solamente Rho. Y aquí también solamente queda Rho. Ya. Finalmente lo que interesa para el diseño es saber cuán grande es el área que se requiere de la sección transversal. Y por esta razón se procede a despejar el valor de AG, el valor que se necesita. AG es igual a PU sobre todo esto. Ya, y esta es finalmente la expresión de diseño. Aquí vemos que tenemos los materiales listos. Tenemos también la cuantía de refuerzo y también tenemos como dato la carga axial. Como se tiene toda esta información, se puede obtener el área requerida. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya, Disculpe, estamos... Inge, el valor del 2% Sí, puedo alzar la es mano para ubicarle, por favor. Claro. Ya. Señor ¿Siempre Paredes. tomamos el valor del 2% o hay un rango de valores que se puede tomar dependiendo de las cargas? ¿O solo es arbitrario? Si esto es más o menos dependiendo de lo que uno quiera ahorrar en acero. Comúnmente se escoge entre el 1 y el 2% de acero. El código permite de forma general, cuantías entre el 1 y el 8%, y en el caso de que se tenga requerimientos sísmicos, la cuantía varía entre de 1 a 5% o de 1 a 6%. Aunque de forma práctica se puede considerar 1 o 2% si se tiene un criterio económico, porque obviamente el acero es parte importante de el costo de la construcción. Y de forma práctica, si se aumenta la cuantía, de acuerdo a lo que permite el código, obviamente se puede llegar hasta un 3 o un 4% de forma práctica. Cuando usted ya llega a esas cuantías, vamos a ver más adelante en requisitos de configuración de columnas, que ya es difícil ubicar el refuerzo. Hay demasiado acero con esos porcentajes. Y debido a eso, digamos más o menos en un 90% de las aplicaciones o un 80%, se prefieren cuantías relativamente bajas, cuantías del 1 al 2%. Esto obviamente está relacionado con criterios y también con el criterio arquitectónico. Por ejemplo, si se quiere conservar las dimensiones de ciertos espacios, normalmente se requiere
reducir o mantener al mínimo las secciones de los elementos estructurales, y por esas razones tal vez el propietario del proyecto prefiera conservar eso, y necesariamente será requerido aumentar la cantidad de refuerzo para disminuir las secciones. No sé si con eso estamos claros. Sí, muchas gracias. Ya, perfecto. Tenemos la siguiente parte que se refiere a reemplazar los datos requeridos. Se procede a reemplazar los datos. Con la última persona que preguntó, por favor, nombre a un compañero. Ya, déjame ver la pantalla. En vista de que no se encuentra el representante de curso. Wilber Sebastián Civinta. Perfecto. Señor Civinta, por favor. Señor Civinta. Nombre a otro compañero, por favor. Sebastián Andrés Enríquez. Señor Enríquez. Sí, que presente. Ya. ¿Cómo hacemos el reemplazo? Indíqueme cómo escribir esta expresión. Indíqueme el reemplazo completo con todos los datos que están en pantalla. Ya, el PU sería igual a las 200 toneladas. Abajo tendríamos el F'C, que sería igual a 210. ¿Ya? Pero este ya estaría en kilogramos por centímetro cuadrado, o no pasa nada con las fórmulas. Sí, exactamente. Debemos procurar que las unidades sean consistentes en toda la ecuación. Claro, entonces, ¿Qué hacemos? más las toneladas sería de multiplicarle por 1000. O por 10 al cubo, no hay problema. Sí. Con eso ya tenemos en kilogramos, tenemos una ecuación consistente. Uh-huh. Ahora Rho sería de cambiarle por 0.02. ¿Ya? El de la derecha también. Y el FY en 4200. 4200. Perfecto. Ya tenemos todos los valores numéricos reemplazados. Ayúdeme con este valor, por favor. Ya. Me salió 1485.4 centímetros cuadrados. Perfecto. ¿Ya? En base a estas dimensiones podemos proponer algunas dimensiones de prueba. En el siguiente capítulo, en la siguiente clase, ya vamos a tratar requisitos para la configuración de columnas y también diseño acortante. Y vamos a ver cuáles son los requisitos para escoger dimensiones de columnas. Por el momento solamente vamos a indicar algunos ejemplos. Tenemos primero una dimensión que estaría ajustada, que sería bastante cercana a este valor, una columna de 30 por 50. Esta columna tiene 1500 centímetros cuadrados de área. Tenemos otra opción que corresponde a una columna de 40 por 60. Esta columna tiene 2400 centímetros cuadrados de área. Y finalmente una tercera opción, una columna de 45 por 65, que tiene un área de 2925 centímetros cuadrados. Ya. Y una cuestión importante. La primera opción está más bien cercana a lo que se determinó con la expresión. Yo realicé el cálculo, esta comprobación para este valor, y la columna no es capaz de resistir las cargas con estas dimensiones. Después lo que hice fue aumentar 5 centímetros a cada lado hasta llegar a estas dimensiones.
Por motivos de tiempo y con fines didácticos, se va a indicar únicamente las dos últimas opciones. Se va a indicar cómo se tratan estas dos dimensiones de prueba. De forma general, cuando se tiene el método de la carga recíproca, el diseño corresponde más bien a una comprobación. Usted se impone las medidas y después comprueba si esas dimensiones son suficientes para resistir las cargas. Es un procedimiento iterativo. Con esta primera iteración, con esta primera opción, se dice que se podrá comprobar que estas dimensiones no son suficientes. Esto ya realicé algunos ejemplos, algunas pruebas previamente, y se ve que no es suficiente. Esta primera opción le vamos a llamar la opción A. Vamos a comprobar si la columna es capaz de resistir las solicitaciones con esas dimensiones. Y se tiene también la opción B. Vamos a comprobar con estas dos. Perfecto. Entonces, con esas dimensiones vamos a tratar el caso A y el caso B. Pasamos a la verificación de la opción A. Para el uso del método de la carga recíproca, se va a utilizar los diagramas de interacción de diseño del código ACI. Por lo tanto, es necesario determinar el valor de gamma para cada sentido. Tenemos este primer procedimiento, determinación de gamma para cada sentido. Y vamos a probar esta primera opción, la opción A. Hacemos un esquema rápido. Y aquí se indican las dimensiones. Se tiene la dimensión horizontal, estos 60 centímetros que se indicaron. Y se tiene la otra dimensión que corresponde a 40 centímetros. Y tenemos los ejes principales, el eje horizontal X. Ya. Aquí se debe tener presente una vez más cómo se denominan a los momentos. ¿Cómo se denominan los momentos? El primer momento, el momento alrededor del eje X, va a producir flexión en este sentido. Aquí fijémonos. Va a tratar de flejar a la columna en este sentido, alrededor del eje X. Y el momento alrededor de Y va a tratar de hacer lo mismo. Flejar a la columna alrededor de Y, en esta dirección. Ya. ¿Alguna pregunta en esta parte? Señor Enríquez. Sí, una pregunta. Con respecto a esto de las dimensiones de prueba, cuando nosotros ya comprobamos que por la primera dimensión que adoptamos no funciona, usted mencionaba que es recomendable ir aumentando de 5 en 5, pero
¿Esto se aumenta simétricamente o no es necesario hacer eso? O sea, por ejemplo, yo le puedo aumentar, digamos, 10 a la altura y solo 5 a la base o algo así. Claro, eso habíamos mencionado de 5 en 5. Esta es la dimensión mínima que se puede aumentar por cuestiones constructivas. Esta dimensión de 5 centímetros. Si se quiere hacer un análisis detallado, se puede aumentar 5 centímetros a cada uno de los lados sucesivamente. Es decir, primero al largo, luego al ancho, usted va verificando cómo se comporta la columna. Y en otras ocasiones, si usted prefiere, si usted ve que la resistencia no aumenta considerablemente, usted puede decidir aumentar las dimensiones con otros múltiplos de 5, por ejemplo, cada 10 o cada 15. Si usted observa eso. Como habíamos dicho, esto no es una regla general, no es algo que esté en una norma. Es obviamente un criterio de diseño y dimensionamiento. Usted va aumentando, preferiblemente de poco a poco las dimensiones, hasta obtener una resistencia aceptable. Es el objetivo. No hay una restricción, no hay una regla definitiva para eso. Lo que sí es recomendable es ir verificando poco a poco, cada 5 centímetros, las dimensiones de la columna, con el fin de economizar materiales, obviamente. Uno no puede, si uno ve que una columna de 30 por 30 no es suficiente, uno no se va directamente a la de 50 por 50 o a la columna de 70 por 70. Es necesario hacer un análisis un poco más detallado, con el fin de tener un diseño adecuado, un diseño que resista las fuerzas presentes y que también permita utilizar de forma apropiada los recursos. Muy importante. Ya. Gracias. Perfecto. Ya. Aquí recordemos, de acuerdo al uso de los diagramas del código A6, se tenía que la expresión para gamma era igual a h menos 5 sobre h. Y esta era una expresión en pulgadas. Aquí aumentamos el tamaño del texto. Si queremos transformar a una expresión que se pueda tratar en centímetros, se tiene lo siguiente. Tendríamos h en centímetros menos 5 por 2.5, como se utilizaba en lo que habíamos determinado antes, sobre h. Ya. Aquí prestar mucha atención. Anteriormente, como se tenía únicamente un momento, solamente era necesario calcular un valor de gamma. Como se está analizando la resistencia de la columna en las dos direcciones ahora, es necesario determinar gamma para cada sentido. Y aquí tenemos primero gamma alrededor del eje X. Cuando estamos tratando la resistencia alrededor del eje X, la dimensión que está resistiendo flexión, para este caso sería 40 centímetros. Estamos tratando de flejar la viga en esa dirección. Y la dimensión que resiste es la dimensión de 40. Por lo tanto, se considera eso. Tenemos 40 menos 5 por 2.5 sobre 40. Ya. Y con la persona que estamos participando, ¿a qué sería igual esto? Sí, sería igual a 0.69. 69. Ya. Y después hacemos lo mismo para el otro sentido, para gamma y. Este sentido está considerando el momento que actúa en ese sentido, alrededor del eje Y. Y la dimensión que está resistiendo la fricción alrededor del eje Y es esta dimensión de 60.
Es como si es como si tuviéramos una viga. La dimensión que realmente resiste la flexión es el peralte. Y para esta dirección, tal como está actuando el momento, el peralte para esa dirección sería 60 centímetros. Es la dimensión que resiste principalmente la flexión. Para gamma y, ¿a qué sería igual este valor? Sí, que 0.79. 0.79. Ya. Y aquí podemos poner este comentario para enfatizar esta parte. 40 centímetros es la dimensión que resiste flexión alrededor de X. Es muy importante tener cuidado con estas definiciones para evitar confusiones en trabajos, lecciones o exámenes. Y aquí también se pone esto. 60 centímetros es la dimensión que resiste flexión alrededor de Y, en cambio. Ya. Y vamos a hacer una especificación, como tenemos un valor de 0.69 y 0.79, al menos para este sentido de análisis, se va a considerar, vamos a decir que esto se puede aproximar a 0.70. De igual forma con la otra dimensión, se puede aproximar a 0.80. Ya. Únicamente con fines de simplificar el ejercicio. Ya. Tenemos la definición de parámetros. Y aquí explicamos esto. Se consideran los momentos, la cuantía de refuerzo. En función de estos parámetros, se van a obtener las cargas axiales que la columna puede resistir si los momentos actúan de forma independiente. Ya. Y para definir estos parámetros se comienza con el análisis alrededor del eje X. ¿Ya? ¿Cómo se están utilizando los diagramas del ACI? Se requiere trabajar en condiciones nominales. Por lo tanto, tenemos el momento nominal. Y para transformar el momento factorado a una condición nominal, se divide la carga última para phi. Ya. MUX sobre phi. ¿A qué sería igual con la persona que estamos participando? Señor Enríquez. El momento sería el dato que tenemos de 20 toneladas por metro. ¿Ya? ¿Toneladas metro ya? ¿Y el phi no sé de 0.65? La columna de estribos, por lo tanto es de 0.65. ¿A qué es igual esto? A 30.80. 30.77 toneladas metro. Ya. Sí, perdón, 30.77. Ya. Perdón. Perfecto. Ya tenemos este valor y necesitamos el indicador que se utiliza en los diagramas de la CI, que corresponde a RNX o RN, pero estamos analizando alrededor del eje X.
Recordando esto, se definía como MNX dividido para F'C por H y por H en esta dirección H que habíamos mencionado. ¿A qué es igual esto? ¿Cuál sería el reemplazo? Sí, en que el momento sería de 30.77 toneladas por metro dividido para ¿Ya? 210 por el AG que es de 1485.40. Aquí se utiliza la opción que estamos verificando. Estamos con la opción A. Ah, ok. 2400 entonces. 1400 ya. ¿Y cuál sería H para esta? A ver, para el de X, el H, no sé, sería el de 40. 40 exactamente. El gamma X está definiendo con 40. Es la dimensión que resiste fricción alrededor de ese eje. Ya. Las unidades son consistentes, tal como está la expresión. Ya, eso me da 0.0000. Primero la consistencia de las unidades. A ver, no, a ver. Está en toneladas por metro el momento. Ya, ¿qué podríamos hacer? Multiplicarle por 1000 para que esté en kilogramos y el metro igual multiplicarle por 100. Entonces sería Exacto. Esto, 10 a 10 a la la quinta. quinta exactamente. Ya, ¿a qué es igual esto? 0.153. 0.15, nos quedamos con 2 decimales. Esto es suficiente para los diagramas. Ya, tenemos eso. Ya tenemos este indicador. Y decimos lo siguiente. Considerando los materiales y el factor gamma de 0.70. Aquí para gamma X se obtuvo este valor de 0.70. Se debe utilizar el diagrama R360.7. Vamos a compartir la pantalla de AutoCAD. Y tenemos estos diagramas. Tenemos primero R360.7. Es el diagrama que se encuentra en los diagramas de la CI. Y vamos a ver cómo se identifica el punto requerido. Rn se ubica en el eje horizontal. Rn es de 0.15 para el sentido X. Y se dibuja una línea hasta que se encuentre el diagrama de cantidad de refuerzo del 2%, que se encuentra por aquí. En este punto de intersección se ubica una línea horizontal y se lee el valor correspondiente de Kn del eje vertical. ¿Qué valor puede leer usted? Sería Considerando la escala. 0.66 menos. Cada No, una no, de no. las marcas pequeñas, habíamos dicho, equivale a 0.04. Entonces sería 0.72. 0.72, exacto. 0.64, 0.68, 0.72. Y tendríamos ya el diagrama. Aquí, como habíamos dicho, es preferible usar AutoCAD, usar este programa de dibujo para leer de forma más precisa los valores. Ya. Podemos llevar esto entonces a OneNote. Ya este diagrama y aquí hacemos el comentario, se puede leer. KNX igual a 0.72.
Muy importante. Ya. En base a este parámetro se puede calcular la carga que la columna puede resistir únicamente si este momento está actuando. Recordar que KNX es igual a P sub NX para F'C por AG. Así se definía ese parámetro. Se puede despejar P sub NX y esto es igual a KNX por F'C y por AG. Ya. ¿Y cuál sería el reemplazo? Indíqueme, por favor. Sería 0,72 2 por por 210 y por el AG de 2400. Ya. Con esto obtenemos una carga en kilogramos. Vamos a multiplicar por 10 elevado a la menos 3 para obtener una carga en toneladas. ¿A qué es igual esto? Eh, 36.29. 30 y... revisemos. Ah, es que le puse 21 y es de 1100, perdón. Ya. Es que copié los mismos valores que están. Esto sí. 3628.8. 0.72 por 210 por 2400 por 10 elevado a menos 3. Revisemos. No nos da el valor todavía. 362.88. 362.88 toneladas. Perfecto. Entonces aquí vamos a hacer un comentario. Es muy importante esta definición. Esta es la carga axial. Puede resistir la columna si solamente actúa el momento alrededor de X. Ya, es decir, si resolviéramos otro problema y solamente estuviera este momento en X, la carga axial que podría resistir la columna con ese momento y esa cantidad de refuerzo sería esta carga axial. Ya. ¿Aquí alguna pregunta respecto a lo que hemos determinado sobre esta secuencia, sobre la lectura del diagrama, sobre esta última determinación de la carga axial, algo que no esté claro? Sobre el procedimiento. Cualquier pregunta. Ya. Por favor, nombre a otro compañero. Puede ser Diego Fernando Cadena. ¿Será? Ya, perfecto. Señor Cadena. Aquí una cuestión muy importante, esto estoy notando. La asistencia no se considera para la promoción como han estipulado las autoridades. Sin embargo, si usted se encuentra conectado, se espera que usted participe. En este caso se pide, si usted no puede participar, si usted no puede asistir a clase por cualquier razón, no se conecte. Eso es muy, muy importante. Es bastante desconcertante si alguien no responde cuando se le está llamando. Si usted no puede asistir a la clase por cualquier motivo, no se conecte. Únicamente si usted quiere participar, si usted quiere ver cómo se resuelven los ejercicios en clase, conéctese y participe. Eso es muy importante. Hago este recordatorio. Señor Enríquez, por favor, nombre a otro compañero. Ya, que no sé, Norman Santiago Ayala. Ya, señor Ayala.
Sí, Inge, presente. Ya. Perfecto, ahora vamos a hacer el análisis alrededor del eje Y. Tenemos entonces algo similar a lo que se hizo antes. Ahora tenemos el momento alrededor del eje Y. ¿Cuál es el momento alrededor del eje Y? Aquí podemos copiar los datos que se tenía anteriormente. Sí, por favor. Tenemos aquí esto en pantalla, ya tenemos los datos. El momento alrededor de Y. Aquí es igual esto. Sería 40 dividido para... El phi es 0,75. 0,65 porque tenemos una columna de estilos. Aquí es igual eso. 61.54. Toneladas metro. Ya. ¿Qué tenemos que reemplazar para indicar RNX, para determinar RNX? Sería 61.54. 61.54 por 10 a la quinta. Vamos a multiplicar esto para transformar a kilogramos centímetros el momento, dividido para... Para 210. Por 2400. Y el H no me acuerdo cuánto era, Inge. Ya, aquí vamos a revisar nuevamente el diagrama, esto no hay ningún inconveniente. Para el momento alrededor de X, habíamos dicho que la dimensión que resiste es 40 centímetros. Y alrededor de Y, la dimensión es de 60 centímetros. La dimensión H. Por lo tanto, aquí sería 60. 60, obviamente. Aquí está ese valor. Y a ver si- Sería 2.04 por 10 a la menos 3. No, aquí tenemos estos valores. Ah, sí, perdón. Revisemos. Sería 0.204. Vamos con 0.2, 0.20. No es suficiente para ver el diagrama. Perfecto. Entonces, vemos lo siguiente. Aquí fijémonos. Para gamma Y, para gamma en el sentido Y se determinó un valor de 0.80, lo habíamos indicado. Decimos que considerando los materiales y el factor gamma, se debe utilizar el diagrama R360.8 y compartimos el dibujo. Ya se tiene esto listo en AutoCAD. Este es el diagrama que uno va a encontrar, R360.8, y hacemos como antes. Tenemos 0.20 en el eje horizontal para Rn y se dibuja una línea vertical hasta encontrar este valor de 2%. ¿Qué valor puede leer en pantalla? Sería un 0.44. Ya, cada una de estas rayas pequeñas es 0.04. Ah, ya sería un 0.48. Exacto, 0.48. Ya, entonces podemos llevar este gráfico. Y copiamos el gráfico. Y decimos, perdón, decimos que se puede leer KNY
igual a 0.48. Listo. Ya hacemos el procedimiento, determinamos la carga axial que puede resistir la columna con esta condición, solamente con momento alrededor de Y. Podemos tomar esto de aquí. Y ahora tenemos K en Y. Ya tenemos este cálculo. Esto es igual a P sub NY sobre F'C por AG. P sub NY es igual a K sub NY por F'C por AG. ¿A qué es igual esto? Indíquenme. Ya dije. Sería 0.48 por 210 por 2400. Y por 10 elevado a menos 3 para transformar a toneladas. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a 241.92 toneladas. 241.92 toneladas. Ya. Nuevamente enfatizamos, se recalca y se dice que esta es la carga axial que puede resistir la columna si solamente actúa momento alrededor de Y. Ya. Tenemos este elemento y otro elemento que debemos determinar es la carga axial P sub 0. Determinación de P sub 0. Habíamos indicado que el código ACI tiene esta expresión para determinar P sub 0. Era la primera ecuación que se vio en análisis de columnas. Pero vamos a ver que este valor se puede determinar utilizando los diagramas de diseño. Decimos lo siguiente, se puede determinar el valor de P sub 0 utilizando los diagramas de interacción de diseño. ¿Cómo se realiza esto? Se debe leer el extremo superior del diagrama para obtener el valor de K sub n correspondiente. Ya. Aquí una cuestión muy importante, esto anotar si usted desea. Como habíamos dicho antes, el valor de P sub 0 no depende de los momentos o de la distribución del refuerzo. El valor de P sub 0 depende únicamente de los materiales, es decir, únicamente del hormigón y del esfuerzo de fluencia del acero y de la cuantía, obviamente. Y eso podemos comparar entre estos dos diagramas. Vamos a ver que el valor de P sub 0, el valor de K sub n correspondiente es igual para este diagrama y para este. Tenemos algunos ejemplos. Primero, para 1%. Para 1% se puede leer un valor de 1.04 de Kn. Vamos al diagrama R360.8, prestar mucha atención. De igual forma, para 1%, la parte más alta del diagrama se lee lo mismo, 1.04 aproximadamente. Y esto va a ocurrir con todos los diagramas. Usted puede comprobar eso. Vamos con 2%, que es el diagrama que nos interesa. Para 2% se puede leer aproximadamente 1.23 para una cuantía de refuerzo de 2%. Y lo mismo ocurre para R360.8. Si nos fijamos en el diagrama, tenemos un valor de 1.23. Por lo tanto, tal como se indica en la expresión de la CI, la carga axial máxima P sub 0 no depende de la distribución del refuerzo, depende únicamente de la resistencia
hormigón, la resistencia del acero y de la cuantía del acero, obviamente. Es decir, el diagrama o la curva que estamos escogiendo. ¿Alguna pregunta en esa parte? Es esencial distinguir eso. Señor Guamán. Ingeniero, ¿y eso va a pasar en los diagramas solo que estén juntos por el gamma o en todos casi? Aquí, por ejemplo, para estos diagramas, para R360 va a haber 4 opciones. Va a haber, si ustedes ven el gráfico, para R360.6, .7, .8 y .9, para todos esos diagramas va a pasar lo mismo. Para los valores máximos, es decir, para P sub 0 para cada cuantía, independientemente del diagrama, esos valores van a ser los mismos. Disculpe, Bien, muchas sí, gracias. Sí, señor Enríquez. Sí, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, el R3 60.7, el 60.8? ¿Cómo sabemos nosotros cuál elegir de esa tabla para escoger nuestros valores de K? Con la determinación que hicimos inicialmente para saber escoger. Tenemos aquí un segundo, por favor. Mil disculpas de interrupción. Ya. Como estaba indicando, para saber utilizar qué diagrama, hay esas 4 opciones que habíamos dicho, punto 6, punto 7, punto 8 y punto 9. Se realiza esta determinación como habíamos indicado. En base a las dimensiones de la columna, usted considera la expresión gamma que sugiere estas ayudas de diseño de la CI. Esta es la expresión para gamma. Usted determina ese gamma y obtiene estos valores. Y en base a eso sabe qué diagrama se debe utilizar. ¿Estamos claros? Sí, y si por ejemplo tendría un 0.65 que me sale del gamma, ¿lo aproximo a 0.7? No, aquí en el otro sentido vamos a ver que es necesaria interpolación. Ahí sería necesario utilizar interpolación y leer los diagramas para el ejemplo que usted indicó, para 0.65. Sería necesario leer el valor en este caso el valor de K sub n para los diagramas de punto 6 y punto 7. Vamos a ver adelante un ejemplo de interpolación. Ya, entendí. Ya, perfecto. Listo, tenemos esta parte, tenemos esta determinación y es similar a lo que se hizo acá, pero vamos a tener en lugar de KNX o KNY, KN sub 0. Ya, ponemos antes una línea adicional y KN sub 0 es igual a 1.23. Para determinar KN sub 0 se tiene P sub 0 sobre F'C y por aquí. Despejamos, obviamente nos interesa determinar P sub 0 directamente. Se tiene esto es igual a acá NO por F'C por AG. Y se tiene PO P sub 0 determinado. Con la persona que estamos participando, ¿a qué sería igual esto? A ver, sería 1.23 por 210 y por 2400 y por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 para tener toneladas. Ya, ¿a qué es igual esto? Sería 619.92 toneladas. 619.92 toneladas. Perfecto.
Ya tenemos todos esos elementos y como ya se tiene eso, se puede aplicar la ecuación de la carga recíproca. ¿Ya? Aquí recordemos, estamos trabajando en condiciones nominales porque en esa condición están los diagramas de interacción de diseño y podemos recordar la expresión que indicaba el código, que es esta para condiciones nominales. Esta expresión que se indica. Ya. Tenemos esto. Indíqueme el reemplazo, por favor. Tendríamos 1 sobre... ¿Podría ver los datos, Inge, por favor? Ya. Este era el valor que se determinó con el valor alrededor de Y, que sería 362.88. Aquí vamos indicando. Sí. Aquí P sub n y, aquí ya se ve en pantalla que sería igual. Esto era 241.92 y menos 1 sobre P sub 0. ¿Qué determinamos en este momento? Queda 619.92. Ya. Despejen esa ecuación P sub n, por favor. Señor Ayala. Y. Sería 5.28 por 10 a la menos 3. No. Aquí revisemos los valores y resolvamos para P sub n, tal como está definida la ecuación. Y. Sería 189.39. Sí, utilizando toda la precisión tendríamos 189.53 toneladas. Ya. Aquí hacemos un comentario importante. Esta es la carga. La columna puede resistir bajo los momentos dados. Ya. Es totalmente independiente de la carga impuesta, de la carga que se obtiene por análisis estructural. Es totalmente independiente. Esto es lo que realmente puede resistir la columna. Ya. Esto se va a comparar con la carga dada, con la carga que se obtuvo por análisis estructural, la carga que está definida como dato en el problema. Comparación con la carga mayorada dada. Esta carga, recordando, era PU y esta era una carga de 200 toneladas. Como estamos trabajando en condiciones nominales, interesa transformar esta carga a esto. Tendríamos P sub n es igual a PU sobre phi. Y esta carga es de 200 sobre 0.65. Y esto es igual a 307.69 toneladas. Estamos comparando ya en condiciones nominales esta carga y esta carga. La carga que resiste y la carga que actúa. Y aquí enfatizamos. Esta es la carga axial presente en la columna.
¿Qué puede concluir usted? La columna puede resistir las fuerzas impuestas con estas dimensiones, con esta dimensión de prueba. No, no resiste. No, obviamente. La resistencia es menor a la carga impuesta. Vemos lo siguiente. La resistencia es menor a la carga actuante, como expresa la desigualdad que tenemos aquí. La resistencia es menor a la carga actuante. Por lo tanto, las medidas dadas son insuficientes. No es válido este diseño. Ya. Por lo tanto, vamos a la segunda opción. Veamos qué ocurre si aumentamos las dimensiones. Tenemos la opción B, que es de 45 por 65. Podemos tomar esto como plantilla. Ya tenemos definidos estos datos. Tenemos la verificación de la opción B. La opción B, determinación de gamma para cada sentido. Tenemos esta expresión. Pero ahora tenemos una columna de 65 por 45. Tenemos este valor, 45, 45. ¿A qué sería igual este valor? Ayúdenme, por favor. El gamma X sería de 0.72. 0.72. Aquí una cuestión importante. Aquí estamos viendo que está más alejado, no es como 0.71. Por lo tanto, se debe realizar interpolación. Muy importante. Y decimos que 45 centímetros es la dimensión que resiste flexión alrededor de X para este sentido. ¿Qué tendríamos que en gamma Y? En gamma Y tenemos 0.81. 0.81. Se podría aproximar a 0.80, pero para ser consistentes se va a realizar interpolación también en este caso. Ya. Y decimos nuevamente que 65 centímetros es la dimensión que resiste flexión alrededor de Y. Tenemos los parámetros y vamos con el análisis. Análisis alrededor del eje Y primero teníamos esto. Análisis alrededor del eje X. Y tenemos básicamente lo mismo. Obviamente la carga actuante no cambia, es una carga que está dada por esto, pero el indicador sí cambia. Esto mucho cuidado. Tenemos los materiales y en este caso el área y la dimensión cambia. El área para este caso es 2925 y la altura H para esta dimensión es ahora de 45. ¿A qué es igual este valor? A 0.111. Buscamos con dos decimales 0.11. Ya. Indicamos lo siguiente. Se procede a obtener el valor de KNX por medio de interpolación. Ya. Este gamma de 0.72, le pregunto, ¿entre qué valores se encuentra? De acuerdo a lo que se puede utilizar en los diagramas. Entre 0.70 y 0.75. Tenemos entre 0.70 y 0.80. Cada punto 1 tenemos. Ya, entonces decimos eso precisamente. En R360
0.7 para Rho de 0.02. Se puede leer un valor de KNX igual a lo siguiente. R360.7 leemos primero. Vamos por acá. Y tendríamos esos valores. Tenemos R360.7 primero. Ubicamos este valor de 0.11 en horizontal. Estamos en R360.7. Ubicamos RN 0.11 en horizontal. Intersecamos con 2%, como podemos ver. ¿Qué valor puede leer para KN? 0.9. Sí, 0.9. KNX es igual a 0.90. Ya. Debemos evaluar el otro valor, en el otro extremo, que es 0.80. Tenemos lo mismo. R360.8 para Rho igual a 0.02. Vamos a tener otro valor de KN. Vamos entonces a ese diagrama. Teníamos R360.7, ahora nos interesa R360.8. Ubicamos de igual forma 0.11, intersecamos con 2%. ¿Qué valor puede leer para KN? Sería 0.94. 0.92. Tenemos esto cada 0.04. 84, 88, 92. Ya. Se puede leer 0.92. Si se utiliza el programa de interpolación para un gamma X de 0.72. Tenemos este valor. El KNX interpolado va a ser igual a lo siguiente. Va a ser 0.904. Ya. Y con este valor de KNX se puede proceder a calcular la carga axial. Ya teníamos esto listo. Teníamos KNX es igual a esto. Tenemos la carga P sub NX. Y reemplazamos, tendríamos 0.904 por 210 por 2925 y por 10 elevado a la menos 3. Aquí sería igual a este valor. A 555.28 toneladas. 55.28 toneladas. Ya, perfecto. Tenemos entonces ese valor de resistencia. Ahora vamos con el análisis alrededor del eje Y. Ya teníamos esto determinado. Podemos tomar de lo que se hizo antes. Ya podemos borrar esto. Tenemos estos valores. Obviamente la carga impuesta no cambia. Es el mismo MNY. Pero sí cambia el indicador para RNY. Y aquí obviamente se cambia el área. El área es igual ahora a 2925. Y H ahora es 0.65. ¿A qué sería igual esto?
A 0.15. 0.15, perfecto. Ya, como hicimos antes, se procede a obtener KNY por medio de interpolación. Para R 360.8 tenemos ahora y R 360.9. Debemos leer esos valores. Y ahora tenemos un gamma X de 0.81. Y vamos a ver eso. Tenemos aquí los diagramas. Ahora nos interesa R 360.8. Ubicamos en el eje horizontal 0.15. Se interseca con el diagrama de 2%, como podemos ver. ¿Qué puede leer usted en el eje vertical para Cain? 0.76 más o menos, un poquito más. Sí, 76, 77 más o menos. Hay cierta tolerancia para leer esto. R 360.8, 0.77. Y vamos con el otro diagrama. Estamos 0.81. 0.81 está entre 0.8 y 0.9. Vamos a 0.9. Ya está aquí. Hacemos lo mismo. Tenemos el valor de 0.15 en horizontal. Intersecamos con 2%. Y tendríamos este valor en vertical. ¿Qué valor podría leer en vertical? 0.82. 0.82. Ya. Hacemos el cálculo directo. Para 0.81 el KNX interpolado es de 0.775. ¿Ya? Y se puede calcular la carga axial que se puede resistir. Vemos esto, KNY, a la P sub NY, sobre F'C por AG. P sub NY es igual a KNY por F'C por AG. Y reemplazamos. Tendríamos ahora este valor, 0.775. 210 por 2.925 y por 10 elevado a la menos 3. ¿A qué es igual ese valor? ¿Qué A tendría? 476.04 toneladas. 476.04 toneladas. Perfecto. Ya. Y esto es igual a P sub NY que estamos buscando, obviamente. Y tenemos P sub 0. Determinación de P sub 0. Como habíamos dicho, estamos en estos diagramas y podemos leer para cualquiera el valor de 2%. Y este valor va a ser igual que en el anterior caso. K sub n, como podemos leer, para un 2% es de 1.23. Y tenemos eso. Y podemos tomar de lo que se hizo antes. Pero hay algunas diferencias. Kn sub 0 es igual a 1.23. Tiene esa expresión. Y podemos reemplazar. Tenemos este valor. Y tenemos aquí 2.925. ¿A qué sería igual esto? A 755.53 toneladas. Toneladas, perfecto. ¿Ya? Con eso tenemos todos los tres elementos. Tenemos la carga que se puede resistir con el momento en X, la carga que se puede resistir con el momento alrededor de Y, y tenemos también P sub 0. Por eso ya podemos aplicar la ecuación de la carga recíproca. ¿Ya?
Tenemos la expresión general y ahora necesitamos reemplazar cada una de las cargas que obtuvimos, que en este caso las cargas son de 555.28, $476.04, como se determinó, y menos 1 sobre P sub 0, que es 755.53. ¿A qué es igual este valor de P sub n? A 387.9. 387.90. Este es el valor que la columna puede resistir bajo los momentos dados. Recordemos eso. Es la resistencia que tiene la columna. Después se tenía la carga axial mayorada, dada, que era de 200 toneladas. Esto ya se había transformado en una condición nominal dividiendo para phi, y se tenía esta carga. Entre esta carga y esta carga, ¿qué podría decir usted? Que con esas dimensiones sí resiste la columna. Exactamente. Tenemos efectivamente que la resistencia es mayor a la fuerza axial presente. 387.90 ahora es mayor que 307.69. La resistencia ahora es mayor a la carga actuante, por lo tanto las dimensiones son suficientes. Perfecto. Aquí observemos algo interesante. Tenemos la comparación de los diseños. Tenemos lo que pasaba para la columna de 40 por 60. 40 centímetros por 60 centímetros. Teníamos esta comparación. La resistencia era menor a la carga actuante. Y esto es insuficiente. Aquí indicamos esto es P sub n resistente. Y aquí se tiene el P sub n actuante. ¿Ya? Y para la columna de 45 por 65 se tenía lo siguiente. Tiene también una carga resistente y una carga actuante. Se tiene esto. Y aquí vemos que la resistencia aumenta de forma considerable, fijémonos. Tan solo por el hecho de aumentar 5 centímetros a cada lado de la columna. Aquí fijémonos, pasamos de 40 por 60 a 45 por 65. Con esto la columna ya es capaz de resistir, pero fijémonos, se pasa de una resistencia de 190 toneladas aproximadamente a una resistencia de 390 toneladas. Aproximadamente un incremento de 200 toneladas en la resistencia. Esto ocurre porque se está tratando principalmente con dimensiones considerables. Tenemos ya una columna de dimensiones grandes. Y cuando se realizan aumentos pequeños a cada una de las dimensiones, conforme más grande sea la columna, más grande va a ser el aumento de la resistencia. Aquí tal vez te podría pensar que con un aumento de 5 centímetros, tal vez el aumento de la resistencia es mínimo, pero aquí podemos ver, entre estos dos valores, que el aumento de la resistencia es considerable. Obviamente se podría ajustar, se podría hacer un aumento de centímetro a centímetro las dimensiones hasta tener una carga resistente que sea similar a la carga actuante.
Sin embargo, esto no es práctico porque se debe tener en cuenta la facilidad constructiva. Considerando eso, se utiliza siempre múltiplos de 5 centímetros y debido a esa situación, con este incremento mínimo, ya se cumple con la condición de resistencia. Es muy importante. Por lo tanto, si en una evaluación usted encuentra que con un aumento mínimo la resistencia se disparó, como en este caso, usted no debe preocuparse. Esto se debe a las características de resistencia de la columna y también a la condición que estamos mencionando aquí. Puede parecer esto un incremento mínimo, pero esto en realidad contribuye de forma notable a la resistencia. Se pasa de una resistencia de 190 toneladas aproximadamente a una resistencia de 390 toneladas aproximadamente. Esto es muy importante notar. Es importante tener en cuenta este criterio para que usted pueda verificar su trabajo cuando se hacen lecciones o exámenes. Esto no significa que estamos haciendo algo mal. Esto solamente está relacionado con la naturaleza de la columna. Con incrementos mínimos de dimensiones, se tienen incrementos notables de resistencia. ¿Alguna pregunta en esta parte? Esto es una parte esencial. No se trata solamente de obtener valores para el diseño. Se trata también de comparar lo que se tiene y saber apreciar los valores resultantes. Tener un criterio un criterio formado adecuadamente para describir el comportamiento de las columnas. Esto es muy importante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Señor Cadena. Sí, ingeniero, buenos días, ¿me escucha? Sí, le escucho, señor Cadena. Lo que pasa, hace un rato me estaba nombrando, estaba intentando activar el audio y yo estaba hablando, pero no parece que me escuchaba y después me salió conectando y para mi respaldo le hice una captura en el chat. No hay, y le no hay envié, problema respecto a eso. pero Si sí está estaba presente. no hay ningún inconveniente, señor Cadena. Y bueno, ingeniero, mucho. Ya. ¿Alguna pregunta respecto a lo que hemos visto en esta clase? ¿Alguna duda, inquietud o comentario? Señor Guamán. Ingeniero, para el primer caso, para verificación de la opción A, usted le aproximó de 0,79 a 0,80. Pero Ya. para el segundo caso, al tener 0,81, ya no le aproximó, sino que le interpoló y variaba en una unidad en el segundo decimal. Ya. Si es que interpolamos en X, también tenemos que interpolar en Y. Para ser consistente, sí, esto es preferible. Gracias, ingeniero. Ya. Perfecto. Si no hay más preguntas, se da por terminada la clase. Aquí tenemos una última pregunta, señor Villamarín. Ingeniero, buenos días. ¿Sí? Disculpe para el gamma Y. ¿Entre qué gráficos hizo la interpolación? No sé si es entre 0,7 y 0,8. Para gamma Y, para este último caso, se tenía 0,81. Ajá. Se tiene entonces que interpolar entre 0,8 Y 0,9. y 0. Aquí no, aquí tenemos gamma Y. Para gamma Y alrededor de Y, 0,8 y 0,9, como está indicado aquí. Ya, perfecto, ingeniero, gracias. Ya. Tenemos otra pregunta, señorita Lema. Ya, entonces dije aquí, por ejemplo, para que aumentara la resistencia, la aumentó en los dos lados. Entonces, si yo quisiera hacer un diseño más óptimo, viendo que ya se me pasó, como decirlo, la resistencia de la columna, ¿podría intentarle solo aumentándole 0,5 a uno de los dos lados? Sí, podría aumentar, por ejemplo, solamente en el largo de la columna. Podría verificar qué es lo que ocurre aumentando solo aquí. Aquí como con efectos, con fines didácticos se escogieron estas dos opciones, pero usted puede intentar con otras dimensiones, no hay problema. Ya, gracias. Aquí probablemente se tenga una resistencia un poco más cercana a la fuerza actuante, tal vez sea más conveniente. Sería más económico también.
¿verdad? Exactamente. Ya, gracias, Inge. Perfecto. Estas dimensiones se escogen con fines didácticos, más bien. Ya. Si no hay más preguntas, se da por terminada la clase. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, Buen día. ingeniero. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Buen día.